Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al coronel José Antonio Castillo. Él es el líder del movimiento Poder Ciudadano. Y yo creo que ellos tienen como movimientos cívicos un rol importantísimo que jugar en estos momentos tan difíciles que está viviendo el país, provocado por la antidemocracia y provocado por la crisis fiscal y económica que es de los productos de este gobierno. Así que le quiero dar la bienvenida al coronel José Antonio Castillo. Bienvenido, coronel. Buenos días, Alfredo. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este programa y queremos abordar estos temas que se van a presentar en esta mañana porque son de mucha importancia nacional, a los cuales hay que darle seguimiento y que no deben ser vistos hacia la ligera. Coronel, a mí me dejó muy preocupado ese discurso que pronunció el profesor Sánchez Serén en el aniversario del FMLN. Fue un discurso incendiario que llama a la violencia callejera y que es un atentado en sí al Estado de Derecho. ¿Cuál es su opinión de esto, coronel? Bueno, yo creo que la ciudadanía en general debe de estar muy preocupada porque cada día vemos que va creciendo el ataque contra el último bastión de la democracia en El Salvador, y este es la Sala de lo Constitucional. Si hay algo que nosotros no debemos de pasar desapercibido, es que el ataque en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ha ido creciendo en una forma progresiva, y esto preocupa, porque quienes conocemos del proceso histórico que ha venido nuestro país, nos damos cuenta que quienes están amenazando a la Sala de lo Constitucional tienen como atributos que un día son los mismos que eliminaron físicamente a un expresidente de la República, aunque sea de facto, a un presidente de la Asamblea Legislativa, a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, a un exfiscal general de la República y a 37 alcaldes, o sea, prácticamente un ataque a la institucionalidad del Estado en ese momento, y que ahora con este discurso agresivo que ha sido incluso a este momento ya señalado por el cuerpo diplomático de nuestro país, que está preocupado por el mismo, y por la relatora especial para los magistrados de Naciones Unidas, consideramos que no puede ser pasado por alto, por cuanto esto es un ataque no solo a la institucionalidad del Estado, sino a la democracia misma. Nunca se ha visto en un país que un órgano del Estado esté atentando en contra de otro órgano del Estado, con un discurso completamente bipolar. Un día llamamos al diálogo y al siguiente día estamos llamando a incendiar las calles. Un día estamos desarrollando el buen vivir y en el otro día estamos diciendo que tenemos emergencia. Esto no puede ser así. A mí me preocupa porque en realidad me duele decirlo, pero estamos gobernados por gente que ha estado al margen de la ley, ¿verdad? Estamos siendo gobernados por gente que nunca ha construido, ¿verdad? Más bien viene acostumbrada a destruir, ¿verdad? Y me parece totalmente cínico. Yo escuché a una mujer del FMLN, me voy a reservar el nombre, abogar por aumentar los impuestos porque decía que la riqueza que nosotros hemos creado, y yo le pregunto a esta mujer, ¿cuándo en su vida ha creado o ha generado medio centavo de riqueza? Porque gente que estuvo, cuando estuvieron en la guerrilla, destruyendo el país. Se metieron a la política a vivir de la política. Y ahora que están en el gobierno, a vivir de los impuestos de los que sí generamos riqueza.
efectivamente nuestro país ha pasado todo un ciclo del cual pasamos de la etapa del crecimiento en el cual en el año de 1966 la República de El Salvador alcanzó el 4.6 de crecimiento en América Latina, siendo el más grande y que fue reconocido y destacado hacia la ODECA, que El Salvador y Nicaragua encabezaban para el mes de abril del año de 1966 el crecimiento per cápita más grande de Centroamérica y de América Latina en específico, a pasar a declarar un estado en emergencia, en quiebra. Y esto es en razón de que existe un choque, un antagonismo entre dos modelos. Entre el modelo que permite la libre empresa, que permite desarrollarse a una nación, crecer y poder darle una calidad de vida y cumplir con los objetivos nacionales que el Estado tiene para con sus ciudadanos, y con un modelo que busca torpedear todo el esfuerzo del crecimiento económico para que señalar que a la clase rica hay que golpearla con más impuestos, a la clase media la vuelven pobre y al pobre lo vuelven mendigo. Y esto es lo que estamos viendo en nuestro El Salvador. Esto es lo que está pasando y esta es la razón por la cual cada vez nos vamos dando cuenta que las cifras económicas han ido en retroceso. Aquella vez que nosotros les mencionábamos acá que se avecinaba una crisis de grandes magnitudes, de la cual decía, no, eso no es cierto. O sea, siempre la descalificación, el tratar de no aceptar la verdad, el señalar a otro como culpable y nunca aceptar la responsabilidad implícita e inherente por la cual el Estado salvadoreño se encuentra en esta condición, es lo que nos tiene así, Alfredo. Yo considero de que la empresa privada tiene que jugar un rol más preponderante en cuanto al rescate del país, porque nos encontramos ante una situación tal en la que el hoyo financiero que se ha formado requiere obligadamente pasar por un acuerdo fiscal, y este acuerdo fiscal no puede ser solventado sin que se tengan que ajustar algunas reglas, sin las cuales no podemos salir del problema en que nos encontramos. Perdón, yo he tenido la tesis de que para en realidad establecer un diálogo debe haber sinceridad, pero usted ya lo apuntó muy bien. Por un momento el discurso político es de que aquí todo está bien, que vamos en crecimiento, y luego cuando vienen a la realidad declaran emergencia económica. Pero esto bajo la óptica de un discurso netamente antidemocrático, porque atentar contra un poder del Estado es querer destruir la democracia. Atentar contra los derechos individuales es atentar contra la democracia, que se basa precisamente en las libertades individuales. Y esto es altamente preocupante porque viene de personas acostumbradas a hacer eso, que como usted muy bien lo apuntó, ya lo hicieron una vez. Y a mí me gustaría establecer el rol que la sociedad civil va a jugar en defensa de la democracia. Bueno, yo creo que la sociedad civil tiene que salir también de ese sector de la comodidad donde se encuentra. No puede la sociedad civil seguir viendo pasar todo lo que está sucediendo, porque va a llegar un día en que el agua sí le va a llegar al cuello y la va a terminar ahogando. La sociedad civil debe de dar un paso mucho más grande de lo que ha hecho al momento, pero quizás lo que la tiene en este momento a la sociedad civil detenida es que está viviendo el día a día, es que la sociedad está sobreviviendo y viendo cómo logra pasar las 24 horas. Los problemas nacionales acá cada vez se han incrementado y repercuten directamente al bolsillo del ciudadano, como tú lo apuntabas. Mira, haber pasado de un proceso, de una guerra, llegar al acuerdo de paz, y que en este acuerdo de paz no hayan tenido
la suficiente entereza como para pedir ni tan siquiera perdón por los daños que le ocasionaron a la sociedad. Eso es lo grave y lo que nos tiene en la situación. Ellos hablan y han hablado siempre de la impunidad. Pero yo pregunto, ¿cuándo han pedido perdón por los actos que ellos cometieron? O sea, si aquí han pedido perdón en nombre del Estado y acusando siempre a otros. Y esos otros son los únicos que han respondido ante la justicia. La sociedad debe exigir que las personas que están en este momento al frente de la nación tengan la entereza moral como para decir en un momento determinado que han fallado. Primero fallaron a la sociedad impulsando una guerra justo cuando el Estado estaba comenzando a salir del subdesarrollo y apuntalaba ya hacia el crecimiento. Y ahora le fallan porque en 2 administraciones de gobierno han llevado al fracaso al Estado salvadoreño. Yo creo de que... Al Estado y al país. O sea, la sociedad en su conjunto, en específico al ciudadano, que es el que termina pagando las consecuencias de una mala administración. Aquí, en este país, en 2 administraciones, para citar un ejemplo, el último año, en el último periodo, si se recoge casi 4.000 millones en recaudación fiscal, ¿dónde está el dinero? Sí, no, y ellos, un argumento totalmente falso que ellos aplican es que dicen que el gasto corriente del Estado de El Salvador es de los más bajos, pero lo que no dicen es que la carga tributaria per cápita o por el PIB en El Salvador es de las más altas, la segunda más alta de Latinoamérica. ¿Y cómo podemos esperar de que el sector privado crezca e invierta con una carga tributaria tan onerosa? Pues lo que hemos visto es la aplicación de un impuesto, más otro impuesto, más otro impuesto. Se está anunciando un nuevo impuesto más, que es el impuesto predial. Y después se van a inventar otro impuesto más. Yo creo de que al final la clase media no va a poder soportar la cantidad de impuestos que se le están imponiendo y esto va a terminar en un estallido social. Va a llegar un momento en que la población ya no va a tener para más. Siempre lo que hemos seguido viendo es incremento de impuestos, despilfarro en el presupuesto. Increíble. Quiero hacer una colación muy particular, muy especial. Si hasta hace casi 2 o 3 meses se iban a tirar 130 millones de dólares para darles a los ninis. ¿Tú te recuerdas? Claro. Y es algo que discutió el ministro de Hacienda y que dijo que hay un sector político que está presentando esto y esto va a provenir ¿de qué? De un préstamo internacional, pero al final lo paga el pueblo. Y mírate qué gobierno que era capaz de tirar 130 millones de dólares para gente que ni trabaja ni estudia, pero es incapaz de prever en el presupuesto general de la Nación 2017 el pago de las pensiones para las personas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, del ICFA, que durante 30 años, de día y de noche, trabajaron por este país. Si cuando estuvimos nosotros en el conflicto armado, lo que hicimos fue defender el sistema democrático. Sin ese estamento militar que fue donde se estrelló la aspiración política de tomar el poder por la vía de las armas e instaurar una dictadura del proletariado. Y eso lo detuvo la Fuerza Armada aquí en nuestro país. Sin eso no existiese sala de lo constitucional en este momento. Si la democracia que tenemos y en los niveles que tenemos y hasta donde hemos logrado, a los estadios que hemos logrado llegar, se debe a que precisamente hubo un estamento militar que impidió que un grupo se tomara el poder por la vía de las armas y instaurara acá una dictadura del proletariado. Y es por eso que nos están pasando la factura en este momento a aquellos que lo que hicimos fue defender el sistema democrático. Pero no solo eso. O sea, cuando defendemos el sistema democrático, lo que defendíamos, ¿qué era? El ataque a las presas, a los puentes, a la banca, a la industria,
a los ingenios, a las líneas de transmisión. A las líneas de transmisión de la energía eléctrica, donde quien sufría siempre era la gente más pobre. Y luego, bueno, ok, cumplimos, terminamos la guerra y nosotros nos readecuamos al acuerdo de paz que decía que debíamos de tener una nueva visión conforme a la realidad de los nuevos tiempos. Nos adaptamos a esa realidad. Y luego, ya en la paz, pues nosotros, los oficiales, los suboficiales, la tropa, le hemos colaborado al órgano ejecutivo, a las diferentes alcaldías, de diferentes partidos políticos, dentro de ellos el FMLN, y les hemos ayudado a ellos en su administración, porque el soldado no ve color político, el soldado lo que ve es el cumplimiento de su misión constitucional, y tiene solamente una hora de entrada, pero no tiene hora de salida. Y durante 30 años nosotros estuvimos, no solo en el conflicto armado, en el terremoto de 1986, en los terremotos del 2001, en esos dos poderosos terremotos. Y durante 40 días, la jefatura de Plaza Militar del COENI, que estaba en la Feria Internacional de El Salvador, determinó que en 40 días no íbamos a poder salir con licencia, ni los oficiales, ni los suboficiales, ni la tropa, porque la prioridad en ese momento era la emergencia nacional provocada por el terremoto. Y tuvimos que, no solamente eso, sino soportar de crear una infraestructura de comando logística administrativa que apoyara al Comité de Emergencia Nacional, que se vio superado por la crisis. Y esto que vino a terminar en que el COENI terminara administrando la tragedia. Creamos la operación Pueblo Valiente, que le llevó el alimento a todos los damnificados por todo el país. Hicimos la operación Tanesi, que permitió construir más de 50,000 viviendas temporales para las horas cruciales. Pero hubo una institución que en las primeras 72 horas se estaba yendo al paro, porque dijeron que ya era mucho trabajo. El soldado no tiene tiempo. Y nosotros sí queremos decir, regresando a la administración de los fondos del Estado, los pensionados del ICFA merecen, porque han sacrificado no 30 años, quizás el doble, porque día y noche trabajan. Y es por eso que queremos hacerle un llamado, aprovechando este espacio, a las diferentes fracciones políticas, para que no aprueben un presupuesto general de la nación que no esté completo en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. El Estado se organiza y el artículo 1 de nuestra Constitución lo dice, que la persona humana es el origen y el fin del Estado. Pero hoy nos están diciendo, no, ese es problema de ellos, que lo resuelvan. No es así. Esto me abre las puertas para el próximo segmento, coronel, en el sentido de que aquí estamos a las puertas de otro terremoto. Un terremoto político, un terremoto antidemocrático, y vamos a profundizar en ese tema. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Coronel, el no de Colombia, a mi manera de ver, nos debería de hacer reflexionar a los salvadoreños, porque yo creo que fue un error haber firmado los acuerdos de paz. Creo que fue un error haber eliminado a los cuerpos de seguridad. Creo que fue un error abrirle las puertas a una partidocracia antidemocrática que nos quiere llevar a derroteros que ya han probado ser un fracaso. Y aquí quiero hacerle una reflexión al profesor Sánchez Serén. No juegue con fuego, profesor, porque esto no sería la primera vez que nos ponemos los guantes. Aquí creo que somos más los buenos que los malos. Y si nos obligaron a firmar unos acuerdos de paz, no significa que nos van a obligar a renunciar a la democracia
y a los derechos ciudadanos. Incitar a tirar la chusma en contra de la Sala de lo Constitucional puede provocar hechos que después todos nos vamos a lamentar. Le repito, no será la primera vez que nos ponemos los guantes, así que no juegue con fuego. Coronel. Yo le agregaría, además de no jugar con fuego, decirle que está llegando al límite de la paciencia de todos los salvadoreños. Regresando a ese acuerdo que ha sido impugnado en Colombia y que gracias que Colombia tuvo la valentía y la claridad. La suerte, la claridad de contar con una persona como el doctor Álvaro Uribe, muy importante para decirle a los colombianos, miren, si ustedes firman esto, a los que se exponen es a esto. Y aquí está la camándula de cosas que está pidiendo la insurgencia narcoterrorista de la FARC. Yo quiero decir, mira, el resultado de nuestro acuerdo de paz de 1992 es fallido en cuanto a que no superó el estadio de la impunidad. La izquierda siempre ha hablado de impunidad en este país. Pero acá, en la parte conceptual y efectiva, el acuerdo de paz dice bien claramente, dice, hay prueba plena que la Comandancia General del FMLN aprobó y adoptó una política de realizar ejecuciones sumarias que las considera el acuerdo de paz crímenes de guerra de lesa humanidad, crímenes de guerra. Y el impedimento legal que impedía perseguir a los que transgredieron la ley ya no existe. Cualquier ciudadano puede ir y están atentando en contra de 23 familias que las quieren hacer sufrir y mendigar una pensión que dignamente se han ganado. Yo le quiero decir al señor presidente de la República que oriente sus esfuerzos y siquiera por una vez haga uso racional de las facultades de las cuales está investido para que pueda él ordenar al señor ministro de Hacienda que incluya a los pensionados del ICFA, porque puede provocar que alguien vaya y presente una acusación contra la presidencia de la República por crímenes de lesa humanidad. Y como tú lo dices, este país puede agarrar fuego. Algunos le están intentando dar fuego con ocote, pero hay gasolina. No, a mí me gustaría ver hacia adelante, porque el no de Colombia, de nuevo, nos debe abrir los ojos hacia dónde han llegado los faros que el mismo profesor Sánchez Serén nos quiere llevar. Y aquí le quiero hacer otra advertencia al profesor. Acuérdese que usted ganó las elecciones por 6,000 votos. En mi opinión, chaveleados porque no permitieron abrir las urnas. Pero en el mejor de los casos, usted no tiene un mandato. Usted tiene una pinche mayoría de 6,000 votos. Y eso no le da derecho a jugar y a destruir a la democracia. Eso no le da derecho a destruir económicamente a este país. Eso no le da derecho a meter a este noble pueblo salvadoreño en la miseria en que vamos encaminados. De nuevo, no juegue con fuego. Fíjate, Alfredo, que yo en lo particular, a mí no me han parecido dos sentencias de la Sala de lo Constitucional. Sí, a mí tampoco, pero es la Sala de lo Constitucional. Sí, es la Sala de lo Constitucional. Una, la sentencia relativa a la tipificación y castigo de las faltas en la parte estrictamente militar. Todavía yo era un militar con servicio activo.
Creo que la Sala de lo Constitucional no fue debidamente asesorada y eso podría resquebrajar la columna vertebral de nuestra Fuerza Armada, que es su disciplina. Y la otra, pues la derogación de la ley de amnistía, que tampoco estuve de acuerdo, porque nuestro país había logrado ya algún nivel de estabilidad política y social. Pero por eso yo no voy a estar en contra de la Sala de lo Constitucional. Yo respeto las decisiones de la Sala. Que no las comparta, esa puede ser una opinión muy particular. Yo en lo particular sí estoy diciéndole al pueblo salvadoreño, tenemos que defender la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional es el último baluarte de la democracia en la República de El Salvador. Y el día que estos magistrados, sea porque sean amenazados o porque en el último y en el peor de los escenarios sean eliminados físicamente, la democracia en El Salvador está en grave riesgo. Y eso no debe ser tomado así a la ligera. Yo le hago un llamado a la señora embajadora de los Estados Unidos, Jean Elizabeth Maness. Le hago un llamado a la comunidad diplomática en nuestro país a que le den seguimiento a estos ataques que se están viendo en contra de un órgano de Estado y en específico en contra de la Sala de lo Constitucional. No se puede jugar ni atentar contra la democracia. Cuando ellos entregaron las armas, se sometieron al juego de la democracia y la democracia está establecida así en esos términos. El respeto entre órganos de Estado, eso es algo muy importante porque eso es precisamente la doctrina de pesos y contrapesos, es lo que permite que la democracia sea efectiva. Y creemos nosotros que acá en nuestro país se está queriendo pasar por encima de la ley. Y eso no se puede permitir. Eso bajo ninguna forma es tolerable. Y creo yo que puede ser gota que derrame el vaso que pueda terminar en las condiciones que la Constitución de la República prevé. Y creo que estamos a tiempo de evitarlo simplemente respetando las reglas del juego, viviendo en democracia como nosotros hemos establecido y hemos decidido nosotros por voluntad propia participar, pero también creando las condiciones para que nuestro país permita la democracia como tal. El Salvador puede estallar, así como está estallando Venezuela. Así como creo yo va a estallar Nicaragua si continúan en este camino antidemocrático y establecer una dictadura familiar de los Ortega. Así como está estallando ya Ecuador. Y eso es lo que nosotros queremos. Aquellos son países que tienen recursos. El Salvador es un país bastante más pobre que los otros. Y aquí al estallado político, al estallido político, se le tiene que agregar el estallido social, el estallido económico. Ya lo estamos viendo. La situación es mucho más seria que un diálogo político. Aquí en este sentido yo tengo que estar de acuerdo con la política de la dirigencia de Arena, de ni un centavo más hasta que no se respeten las reglas del juego. Ni un centavo más hasta que termine la corrupción. Ni un centavo más hasta que no termine esa falta de transparencia en el manejo fiscal de este país. Fíjate cómo hemos pasado nuestro país de tener niveles de crecimiento económico a tener un decrecimiento económico que nos encuentra en esta situación, postrados económicamente, y que como primero venían las letes, préstamos internacionales, acabamos la chequera, entonces a tomar los fondos de pensiones de los empleados públicos. Y cuando se acaben los fondos de pensiones de pensiones de los empleados públicos, ¿qué? Los otros se van a ir y sin ninguna responsabilidad. Yo quiero, mira, traer a la cámara. El mayor crecimiento en Latinoamérica, El Salvador y Nicaragua encabezan
el crecimiento en Latinoamérica. Dice Walter Sedgwick, alto funcionario del Consejo Interamericano y Social, asiste al primer seminario jurídico y elogió a la ODECA por haber logrado la tasa de crecimiento per cápita más grande de Latinoamérica, siendo para El Salvador del 4.6. O sea, y con recursos propios. Fecha, domingo 27 de febrero de 1966. Esto quiere decir de que el problema de nuestro país no se trata de que no pueda, ¿cómo se llama?, hacer crecer su economía y darle sostenibilidad, sino que el problema de nuestro país es la administración pública, que utiliza el aparato del Estado como una garduña para premiar activistas, y que de esta forma la grasa que va adquiriendo el Estado se vuelve tan pesada que al final termina colapsándolo. Y a eso es lo que ha llegado nuestro país, al colapso económico que ya se veía venir. Y por eso es que los salvadoreños debemos abrir bien los ojos y saber que nunca va a haber una cena gratis, que al final los zapatos y los cuadernos van a terminar siendo más caros, y no que no se le deba de dar eso a los niños del Salvador. Claro que se les tiene que dar leche, zapatos, condiciones de vida, como lo hace Estados Unidos en las escuelas. Pero eso viene del superávit, viene de la abundancia, y para ello hay que tener conciencia social, para ello hay que tener principios que permitan a los estadistas estar en función de la persona humana. Yo creo que es importante que superemos esta situación, que nos unamos como nación, y que este gobierno que siempre ha hablado de la inclusión es el que excluye al sector militar, y lo incluye por vendetta, por revancha, por venganza, porque fuimos los que nos opusimos a que tomaran el poder político por la vía de las armas. Nosotros somos los que garantizamos que el sistema democrático siguiera vivo en nuestro país, y lo reitero, si existe una sala de lo constitucional es porque hubo una fuerza armada que aportó una alta cuota de sacrificio para que la democracia que este país tiene se ganara a precio de sangre. Y en ese sentido, coronel, a mí me gustaría en el próximo segmento analizar cuál es el rol de la sociedad civil. Últimamente hemos visto que han nacido varios movimientos cívicos. A mí me gustaría ver por lo menos una coordinación de esfuerzos, sino una unificación de movimientos, porque a Arena tampoco hay que dejarla sola. Arena también genera dudas. A veces la empresa privada genera dudas. Y en ese sentido creo que debemos de tener un análisis sincero, porque tampoco vamos a decir de que solo en el gobierno hay que modificar actitudes. También hay que modificar actitudes en la clase política, hay que modificar actitudes en el sector privado y generar una sociedad que produzca, no que absorba. Así que en el próximo segmento ese va a ser el tema. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Coronel, aquí tenemos varias amenazas y yo creo que la sociedad civil debe de jugar un rol importante. Yo me siento defraudado por la clase política. A veces me siento defraudado por algunas actitudes del sector privado, pero me siento más defraudado por las fuerzas antidemocráticas que nos están gobernando. ¿Qué piensa usted debe hacer la sociedad civil alrededor de estos movimientos cívicos
para revertir esta situación? Mira, la clase política, desafortunadamente, en nuestro país ha contribuido a que estas condiciones se hayan incrementado. Lamentablemente, la clase política no ha estado a la altura de la situación, de las exigencias y de los cambios que debió haber tenido nuestro país en estos 25 años. Nosotros deberíamos de estar en otra situación, pero hemos tenido una clase política que ha estado pensando para sí misma y no ha estado pensando en función de una visión geopolítica del Estado. ¿Qué pretende ser El Salvador en los próximos 50 o 100 años? Nosotros tenemos la experiencia de aquellos gobiernos militares que con esa visión geopolítica, las obras que construyeron hace 60, 70 años están vigentes todavía. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nuestra clase política no estuvo a la altura de la situación y esto comienza a ser observado muy detenidamente por diferentes estratos de la sociedad que no están de acuerdo con esa actuación y se convierten en actores también de cambio, y por esa razón es que estamos viendo movimientos ciudadanos. Por esa razón es que un movimiento ciudadano debe constituirse en función de fortalecer la democracia de nuestro país, en función de contribuir a que se logren niveles de control político en nuestro país. Y estos movimientos ciudadanos deben organizarse dentro de la sociedad para controlar lo que está pasando afuera. Y deben el día de mañana tener una presencia política muy fuerte, muy marcada. En lo particular, en Poder Ciudadano estamos dándole mucho seguimiento a la organización de nuestros compatriotas en los Estados Unidos. Estamos buscando, hemos tenido reuniones en San Francisco, en Los Ángeles, en Oxnard, en Dallas, vamos para Houston, ya estuvimos una vez allá y queremos ir generando toda esa conciencia. ¿Por qué? Porque nuestro ciudadano salvadoreño que vive en los Estados Unidos está sintiendo también el látigo de la situación política y social en nuestro país. Y tenemos un enorme capital humano que tiene un gran valor económico también que puede servir para la reconstrucción nacional de El Salvador, pero que no se viene. ¿Por qué? Porque las condiciones de inseguridad que tiene El Salvador no son las más viables. O sea, no se trata simplemente que el muertómetro baje, no, se trata de que la extorsión se elimine, porque eliminando la extorsión y eliminando las condiciones de inseguridad que generan que el crecimiento económico en El Salvador no sea atractivo para la inversión privada, pues generando eso, vamos a tener mucho compatriota salvadoreño que va a regresar, va a volver a su país y va a invertir mucho acá. También la empresa privada debe de revisar algunas tablas económicas, ver hasta dónde puede ampliar o mejorar. Sabemos que la situación económica aprieta, pero sí, en este momento le podemos pedir un esfuerzo más grande y cada vez mucho mayor, porque algunas cosas no nos parecen tampoco y hay que señalarlas, debemos de decirlas. Yo creo de que en la medida en que los ciudadanos nos involucremos cada día más en la política nacional y pasemos de ser espectadores a ser actores, en esa medida el país va a tener un mejor avance en cuanto a la democracia. Yo, lejos de irme a las tablas, coronel, así como usted les llama, me iría yo al problema estructural. Y aquí quiero hacer un llamado a Arena, que es el único partido que ha dado muestras de modificar su manera de hacer política. Y eso a mí me llama a darles el beneficio de la duda, énfasis en la duda. Yo ahí escucho el discurso de Mauricio Interiano, que no hay que ver para atrás, hay que ver para adelante. De acuerdo, pero ver para adelante significa corregir los problemas del pasado. Cuando yo llamo a la empresa privada a hacer sacrificios, llamo a la empresa privada a desbaratar
los esquemas de privilegios que se montaron en las épocas mercantilistas. No es posible que este país siga teniendo las tarifas aéreas más altas de Centroamérica, el precio del azúcar más alto de Centroamérica, el precio de las medicinas más altas de Centroamérica. Y todo eso proviene de privilegios mal habidos, de legislaciones equivocadas que terminan perjudicando al país. Si nosotros queremos salvar la libre empresa, tenemos que purificar la libre empresa. Si queremos salvar a los partidos políticos, tenemos que purificar los partidos políticos. Y en ese sentido, yo creo que debe haber un diálogo sincero en el cual la sociedad civil tiene un rol importantísimo que jugar como un árbitro. Y en ese sentido, ¿qué posibilidades ve usted, coronel? Una unificación o por lo menos un diálogo entre los movimientos ciudadanos. Bueno, los diversos movimientos ciudadanos que han surgido en nuestro país, muchos tienen casi una característica, y es que todos están detrás del rescate de nuestro Salvador. O sea, están buscando perfeccionamiento de la democracia de nuestro país. Y creo de que en alguna forma debe de buscarse qué es lo que nos une a los movimientos para que a aquello que nos une, algún ideal, nos podamos entrelazar y acordar, crear una coordinadora nacional de movimientos que tenga una influencia muy, muy importante y muy protagónica de primer orden en las decisiones políticas de nuestro país. O sea, no podemos dejar ni permitir que la cosa continúe como va. Sabemos a dónde ha llegado el país. No, si un día este país es el que más crece, este es el país de las maravillas, aquí no hay problemas. Y al siguiente día nos dicen emergencia. Que no era este el país del buen vivir. O sea, ¿qué pasó? O sea, pero ha sucedido ¿por qué? Porque, o sea, ahí comienza a ver cómo el problema más importante que los movimientos debemos atacar es la corrupción. Si es que el problema, ¿por qué razón salió la democracia cristiana del poder? Por corrupción. ¿Cuál fue la pata coja que tuvo Arena para perder el Ejecutivo en el 2009? Actos de corrupción que había señalado la Embajada de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se está viendo en este gobierno? ¿Qué pasó con un hoyo que cuesta 100 millones de dólares? ¿Qué pasa con un Citrans que nadie sabe cómo se financió y que en los Panama Papers hay ya alguna información, pero ahí está? Es precisamente eso es lo que nosotros debemos de atacar, el fenómeno de la corrupción en todos sus estratos y en todos sus niveles, para que posteriormente podamos todos con reglas claras puestas sobre la mesa caminar en la ruta, porque el país continúa, no se va a detener. Aquí lo que va a pasar o se produce un estallido social o salvamos la situación y salimos adelante. Pero para salvar la situación no podemos estar pensando todavía con mentalidad de venganza de lo que pasó atrás, ¿no? O sea, debemos de buscar unir fuerzas, todos como país, y sacar este barco que se llama El Salvador. Pero que sea verdad, o sea, que no solo sea un eslogan, que si nos unimos crecemos todos. ¿Y cómo nos vamos a crecer todos si estamos dejando a un sector muy importante y lo estamos dejando fuera? ¿Cuál es entonces la retórica de ese discurso? Yo no estoy diciendo que nosotros, y se olvidan de algo muy importante, que creen que aquellos que están afuera están divorciados de los que están adentro, y se les olvida que aquellos que están afuera son los papás de los que están adentro. Tienen primos adentro, tienen hermanos adentro, y están creando un descontento innecesario. O sea, el sector militar, mira, fíjate, el Frente ha atendido todas las exigencias de sus veteranos y en su gran mayoría, no todas,
pero sí les ha atendido, o sea, tierras, bonos, pensión, seguro, o sea, y les están haciendo llegar esto hasta fuera del país. Y a nuestro veterano le dan una ley, pero no le dan las facultades para cumplirle. O sea, lo han engañado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo siguen utilizando. Nosotros no queremos estar en esa situación. Nosotros queremos reiterar este llamado al señor presidente de la República a que medite, a que analice, que si hay un sector que cumplió con los acuerdos de paz, ese fue la Fuerza Armada. Y que la Fuerza Armada, que ahora en este momento muchos de sus miembros están afuera en condición de retiro, no los pueden ver con desprecio, ni en esa forma. Porque Mercedes Sosa cantaba una canción que se hizo muy popular: cambia, todo cambia. Ahora, así como yo creo que no hay que dejar sola a la Fuerza Armada, no hay que dejar solo a los partidos políticos. Esta coordinadora creo que puede ser un participante importante en lo que yo he dado a llamar el Foro por la Productividad. Y aquí me gustaría hacer un llamado a instituciones como FUNDE, como FUSADES, como ANEP, como ASI, a sentarse con la sociedad civil y los partidos políticos a generar una política de rescate del país, de rescate de la productividad, porque esto no solo es un problema fiscal, esto es un problema de productividad. De nada sirve tener impuestos que ahoguen la economía si destruyen fuentes de trabajo. Aquí, vuelvo y repito, a estos que están en el gobierno les gusta hablar del buen vivir y del gasto público, pero se olvidan que El Salvador ya tiene la carga tributaria más alta o la segunda más alta de Latinoamérica, y esa es una de las cosas que está ahogando la economía. Entonces, yo creo que si no nos sentamos en una mesa a donde se discuta sinceramente la productividad en este país, el generar inversión, en generar fuentes de trabajo, en generar seguridad. Pero esto no solo es misión de la Fuerza Armada, esto no solo es misión de los partidos políticos, esto no solo es misión de las asociaciones gremiales. En el fondo, quien tiene que llevar la voz cantante es la sociedad civil. De nuevo, les repito, ustedes como asociaciones y como movimientos cívicos tienen un papel importantísimo que jugar. Y estamos claros en eso, de que los movimientos deben jugar un rol protagónico de cambio en este país. Pero yo creo que más que todo debe ser producto de un gran acuerdo nacional, Alfredo. Si lo que nos está faltando a nosotros aquí, a los salvadoreños, es ponernos de acuerdo. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? O sea, que gobierne el FMLN si las cosas las hicieran bien. ¿Cuál es el problema? Y si fueran democráticos. Y claro, dentro de las reglas de la democracia y con el deseo de someterse a las reglas de la democracia. ¿Cuál es el problema que gobierne Arena? ¿Cuál es el problema que gobierne quien quiera o pueda gobernar, a quien el pueblo salvadoreño le dé la confianza? No hay problema. Si el problema está en que logremos ese acuerdo nacional. Y yo creo que el acuerdo de paz de 1992 se convierte en un acuerdo fallido en el sentido de que nunca se logró la reconciliación nacional. ¿Y por qué? O sea, nosotros nos hemos dado cuenta cómo ha ido caminando el país. Demanda tras demanda, tras demanda, tras demanda. ¿Sí? Y nos siguen viendo como los malos de la película. Nosotros no somos los malos de la película. Nosotros somos los hombres que nos entregamos de día y de noche para servir a este país. Y eso lo tenemos bien claro. Ahora, la ciudadanía como tal debe involucrarse. O sea, la ciudadanía no debe estar ajena a lo que está sucediendo en El Salvador.
La ciudadanía debe tomar el ejemplo de Guatemala. Y mira el ejemplo más claro y más evidente que tenemos. Colombia se acaba de mover, ¿sí? No le dieron un cheque en blanco al acuerdo de paz. No, sí, claro, todos queremos la paz. Un militar más que nada ama la paz, porque solamente el militar ama la paz porque sabe lo duro que es la guerra. Y en ese sentido tampoco se le puede dar un cheque en blanco a algo que a la vuelta de 5, 10, 15, 20 años va a crear condiciones de inestabilidad. Yo aspiro a que nuestro El Salvador logre reconciliarse. Aquí todos somos salvadoreños y cabemos todos, pero cabemos dentro de las reglas democráticas, cabemos dentro de que hagamos realidad los eslogans y que no sea simplemente una palabra barata, ¿sí? Así que se escribe solo por ponerla. ¿Ah? Si nos unimos, crecemos todos, pero lo que hacemos es lo contrario. Es cuestión de credibilidad, coronel. Aquí la credibilidad de la clase política está por los suelos. La credibilidad de los partidos está por los suelos. Y si bien es cierto, yo soy afín a aquel dicho que dice que si quieres paz, prepárate para la guerra. También creo que la guerra es demasiado importante para dejárselo solo a los militares. La política es demasiado importante para dejárselo solo a los políticos. La prosperidad económica es demasiado importante para dejárselo solo a los empresarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a generar una visión de nación que nos lleve a resolver estos problemas, debe llevar contenidos importantes de todos los sectores de la sociedad, pero especialmente respetando los derechos de cada sector, respetando los derechos de los militares, respetando los derechos de la ciudadanía, respetando los derechos de los empresarios, porque sin todos esos componentes muy difícilmente vamos a salir adelante. Claro, mira, eso implica que nos sometamos todos a las reglas de la democracia. Así es. Y que aceptemos que al final quien manda en materia jurídica es la Sala de lo Constitucional, independiente que si nos gustan o no nos gustan sus resoluciones. Yo en lo particular sí le reitero el llamado al pueblo salvadoreño a estar atentos a defender al último bastión de la democracia en El Salvador, y esa es la Sala de lo Constitucional. No podemos nosotros permitirnos que sea superado, porque entonces es muy probable que este polvorín explote. Y que terminemos como Venezuela y ojalá que no como Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuenten con todo mi apoyo, coronel. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.